¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch y que estaréis viendo ahora en YouTube. Recordad darle un like al vídeo, poner un comentario y suscribiros al canal, además de compartirlo con quien queráis para que llegue a más gente y pueda crecer el canal. Estamos en la semana de las Ardenas, han empezado las Ardenas, empezaron ayer con la Amstel Gold Race con una bonita carrera, aunque hay gente que ha dicho que no les ha gustado la carrera, pero una bonita carrera que se acabó llevando Renko Evenepoel, tomándose así la venganza de Matías Esquielmos del año pasado. Tenemos Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja, pero hemos tenido también durante esta semana el Gran Camino y el Tour de Hainan. Tenemos también el Tour de los Alpes ahora mismo en marcha y ha habido muchas más carreras en general, así que vamos a ir poco a poco repasando lo que hemos tenido durante la semana y luego vamos a ir viendo lo que tenemos en marcha y lo que vamos a tener estos días adelante, porque tenemos también la Vuelta a Asturias que comienza pasado mañana. Así que, no, en 3 días, perdón. Así que, sin más dilación, vamos a ir para allá. Vamos a empezar suavecito con los campeonatos nacionales de Costa Rica, que ha habido la contrarreloj y la ruta durante esta semana, miércoles y domingo. Ganó Donovan Ramírez la contrarreloj. Como vemos, ninguno tiene aquí nivel de equipo, un equipo que sea más o menos conocido. Solo hay uno, de hecho, que no es nivel club. Y en la carrera en ruta ganó Sebastián Calderón, que este sí está en el 7C Economy Hyundai, que es un equipo discretito, pero bueno, al fin y al cabo campeón de su país, con Donovan Ramírez haciendo tercero. Hemos tenido o Gran Camino. Ahí, un segundo, que dejo todo esto para no tener los resultados antes de tiempo. Vale, ahí. O Gran Camino, 5 etapas entre la Torre de Hércules y el Monte Trega, las 5 caminos del Camino de Santiago, una carrera que ha crecido mucho, ha cambiado de fechas ahora para venirse a abril, quizá eso le haya bajado un poquito la participación. A mí me parece que las fechas son malas, pero están buscando el subir la categoría a punto pro y a partir de ella sí que sería mejor porque habría más puntos en juego y eso haría que más equipos quisiesen entrar a ello. Empezaba con una contrarreloj en La Coruña, llegando a la Torre de Hércules con ese paso por el paseo marítimo, con una zona que era como de adoquín, el suelo y tal, pero tampoco nada muy destacable. Y donde saltó la sorpresa quizá en este primer día, porque la victoria fue para Julius Johansen, por delante con 15 segundos de ventaja de la otra sorpresa del día, que fue Rafael Reis, que fue segundo. Nelson Oliveira fue tercero. Luego Jordan Norhagen, el corredor de Bismarck Isabel, que era cuarto. Otruba de Caja Rural, haciendo un buen resultado, fue quinto. Y luego, para ver más nombres así, teníamos a Balderstone, que hizo decimotercero, Diego Uriarte, que hizo decimocuarto, a pesar de caerse al principio de la contrarreloj, perdió 59 segundos, pero vamos, si a nada que pierdes en una caída 20 segundos, con 39 segundos si hubiese puesto más o menos en los tiempos de Jakob Otruba, hubiese entrado en el top 5 o por ahí. Adam James había hecho sexto y la otra sorpresa, la cosa que ha dejado dudas durante esta carrera, durante estos días, ha sido el rendimiento de Iván Romeo. Iván Romeo tuvo un momento en el que pinchó, que bueno, eso puede pasar, puedes perder un poquito de tiempo pinchando, pero cambió de bici y una vez que cambió de bici se le vio que no, como que no iba, se dejaba ir y tal. He explicado después que no venía con preparación suficiente para hacer la semana completa, que solo había podido entrenar al más alto nivel durante la última semana y que el objetivo que tenía era la contrarreloj porque esperaba que un esfuerzo así corto sí que pudiese hacerlo. Por lo tanto, se dejó ir por eso y acabó 28º perdiendo un minuto y medio. Como dijo Carlos García Pierna un par de días después, menos mal que se dejó ir porque aún así metió tiempo prácticamente a todo el mundo.
Entonces, Julius Johansen era el primer líder de la general, con los dos portugueses segundo y tercero. En los puntos también lideraba él, evidentemente. La montaña era para William Smith, contaba el tiempo de ascensión aquí en la Rúa Emilio González López, que era kilómetro y medio al 5,7%. William Smith del Bismarck Bike fue el mejor tiempo. El segundo fue para Tomás Conte, que ha habido una polémica con él. Tampoco sé mucho de lo que ha pasado. Él dice que los de Movistar estuvieron a punto de tirarle o que le llegaron a tirar para cerrarle para que no atacase y que al ir a sujetarse él golpeó a un corredor. La otra versión es que le pegó un puñetazo al corredor de Movistar y por eso se le expulsó. Así que, como no lo sé, tampoco me quiero meter yo ahí en jardines que no me vienen al caso. Jorgen Nordhagen era el mejor joven. Aquí los mejores jóvenes eran sub-23, me parece. Así que bastante limitadita la clasificación, pero bastante mejor viendo cómo vienen los corredores ahora últimamente. Y la clasificación por equipos, el UAE era el mejor con 51 segundos de ventaja sobre Nicolor Campicarn, que era segundo. Llegaba así la segunda etapa entre Vilalba y Barreiros, con esa parte final con una ascensión en el Alto de Noceda bastante corta pero dura, al 8,4%, esos 2,5 kilómetros. Luego una zona repechera de unos 10 kilómetros o por ahí, y luego ya la bajada hasta llegar a San Pedro de Benquerensa, y a partir de ahí se llaneaba para buscar la costa, y una vez que se llegaba a la costa se giraba para ir hacia el interior donde estaba el sprint final en San Cosme de Barreiros. Aquí fue Movistar el que tomó el control de la ascensión, el que estuvo poniendo ritmo. Luego Iván Romeo hizo un ataque, luego tuvo que parar para que Carlos Canal no se descolgase y tal. Muy buen trabajo de Movistar. Burgos lo intentó en la parte final, estuvo Jesús Herrada haciéndole lanzamiento a Eric Antonio Fagúndez, que llegaban los dos en el grupillo que llegó en cabeza. La verdad es que el Burgos lo hizo bastante bien aquí. Y al final, en ese sprint de grupo reducido, la victoria fue para Carlos Canal por delante de Mats Wenzel del Kerr Pharma y del propio Eric Fagúndez del Burgos Burpelet BH. Los Bismarck lo estuvieron peleando, pero no se organizaron demasiado bien. Al final fue Gochurni cuarto, Anton Schiffer quinto y, y Sven Mernick séptimo. Hay que tener en cuenta que estos tres corredores, Gochurni tiene 20 años, Anton Schiffer sí que tiene 26, es ya más mayor, y Sven Mernick tiene 19, o sea que eran dos hombres muy muy jóvenes. Y otro que no suele tener las oportunidades para pelear las carreras y ser el líder del equipo, que estuvieron ahí los tres peleando por ello, hicieron tres buenos puestos. Alessandro Pinarello se colaba en el sexto puesto, Abel Bardestón octavo, Vermaerque noveno y Jesús David Peña del EFAPEL fue décimo. Al final fue un grupo de 35 corredores el que llegaba a la línea de meta. Julius Johansen se descolgó en la subida y no pudo aguantar el maillot que pasaba a los hombros de Rafael Reis, el corredor de la Nicolor Campicarn. Que buena recompensa se llevan de aquí de Gran Camino. Haber vestido un día el maillot del líder, la verdad es que es un buen logro para un equipo de esas características. Nelson Oliveira se colocaba segundo a un segundo. Jorgen Nordhagen tercero a 12, Otruba cuarto a 23, Adam Yates quinto a 25, Patrick Gochurni era sexto a 29, Alessandro Pinarello séptimo a 30, Kevin Vermaer que octavo a 40 y cerraban el top 10 Abel Balderstor y Julius Johansen, ambos a 42 segundos. En los puntos Gochurni se colocaba como líder de la clasificación. En la montaña Tomás Conte con el paso en el primer punto y en el segundo también. No, en el segundo fue segundo después de Jakub Otruba, efectivamente. Se colocaba como líder con seis puntitos. En los jóvenes, el Bismarck Isabay colocaba 4 hombres en cabeza con Norhagen, Goschurni, Mernick y William Smith. La verdad es que los jóvenes de Bismarck empezaron fuerte este Gran Camino.
Y en la clasificación por equipos, aquí la Nicolor Campicarn se colocaba como líder, arrebatándole ese puesto al UAE, que caía hasta el tercer puesto, ya que su hombre fuerte, Julius Johansen, no consiguió siquiera mantenerse en el grupo. Su hombre fuerte, el hombre que era el líder, sí que se mantuvo Adam Yates en el grupo. La tercera etapa entre Carballo y Padrón era más o menos del estilo de la de Barreiros, con una subida más larga pero más tendida. Y luego una zona, aquí era primero la bajada y luego la zona de repechos donde estaban los sprints intermedios y luego llano ya hasta Padrón. Y aquí lo que ocurrió es que se rompió la carrera, se marchó un grupo de 5 corredores por delante y luego entre los movimientos de estos corredores se quedaron 3 y después de esos 3, haciendo una de sus animaladas, sacó a todo el mundo de rueda Iván Romeo para llevarse la victoria. La primera victoria aquí de No Gran Camino, segunda victoria consecutiva para Movistar, que está bastante bien. Le metió 15 segundos a Alessandro Pinarello, que era segundo, y Abel Balderston, que era tercero. Muy, muy atento Balderston, muy bien ahí el corredor de Caja Rural. Cuarto y quinto llegaban George Bennett y Adam Yates. Y Jorgen Nordhagen era sexto, los tres a 25 segundos. Y luego a 44 segundos llegaba el grupo con Patrick O'Churney séptimo, David Domínguez octavo, Mats Benz el noveno y Nelson Oliveira décimo. De nuevo volvió a ser un grupo reducido de 36 corredores. 31 más los 5 que... No, 30 más los 6 que venían por delante. Entonces la clasificación se acababa de romper ya del todo. Y era Alessandro Pinarello el que se vestía como líder, con el mismo tiempo que Jorgen Nordhagen. Fue bastante curioso esto porque se subió Jorgen Nordhagen al podium con el maillot amarillo, le dieron el maillot amarillo a él, pero luego con una revisión que hicieron después, porque el NSN reclamó, con toda la razón, uno de los sprints intermedios se le habían dado por delante a Jorgen de Pinarello y entonces le sacaba 2 segundos, pero había sido al revés y por lo tanto estaban empatados a tiempo con las décimas de la contrarreloj. Era Pinarello el que se vestía como líder. Nelson Oliveira aguantaba en el tercer puesto, Adam Yates era cuarto, Abel Balderston quinto, Iván Romeo subía hasta el sexto puesto colocándose a 29 segundos. La verdad es que aquí es donde la gente empezaba a preguntarse si realmente hizo bien Iván Romeo al dejarse ir en la contrarreloj. Mi opinión es que no hizo bien, que se tenía que haber mantenido a tope, pero claro, eso a toro pasado es muy fácil. Él mismo ha dicho que se encontró mejor de lo que esperaba. Patrick O'Churney caía al séptimo puesto, Kevin Vermeer, que era octavo, George Bennett noveno y Diego Uriarte cerraba el top 10. Como vemos, los equipos españoles, Caja Rural con un hombre quinto, Diego Uriarte del Kerr Pharma estaba décimo, Chomin Juaristi un décimo para Euskaltel y luego Eric Antonio Fagundes decimocuarto para el Burgos. Así que los equipos españoles haciendo una buena carrera también. La clasificación de los puntos también se colocaba como líder Alessandro Pinarello, con 61 puntos por 45 de Gochurni. La montaña, Tomás Conte se mantenía como líder. Pinarello conseguía los 5 puntos del alto que hubo en esta etapa. Nordhagen seguía siendo el mejor joven, ya solo quedaban 3 de los Bisma en esos primeros puestos. William Smith perdió un cuarto de hora, así que ya se descolgó totalmente de ahí. Y en la clasificación por equipos, el Bisma Elisabeth se colocaba como líder con 5 segunditos de ventaja sobre el UAE. Llegaba así la etapa reina de la carrera entre Shinzo de Limia y el Alto de Cabeza de Meda, que se subía en 2 ocasiones, una por cada lado. Una primera ascensión que eran 7 kilómetros al 5,8%, pero que en realidad eran 20 kilómetros de ascensión, todo ello más o menos al 5% de media, eran 6 kilómetros al inicio al 6,3, luego una zona de repechos que acababa yendo siempre hacia arriba y luego los 7 kilómetros finales al 5,8%. Se bajaba por la zona más técnica la cabeza de Meda y luego había una zona de valle hasta llegar a Rodicio, el alto de Rodicio, perdón, que eran 5 kilómetros al 6,6%, la bajada y sin ninguna zona de descanso, la extensión a cabeza de Meda con esos 5,1 kilómetros al 9,4%, una buena subida. Y aquí el hombre más fuerte de la carrera tomó el mando y dijo: aquí mando yo, aquí
soy yo el jefe de la carrera y me voy a llevar la victoria. Y así lo hizo Adam Yates, que ganaba la etapa con 46 segundos de ventaja sobre Jordan Nordhagen y 1 minuto 04 sobre Alessandro Pinarello del NSN, que intentaron jugar la doble baza con George Bennett y el propio Pinarello, pero al final no les acababa sirviendo más que para hacer ese tercero. Caja Rural, muy bien, con José Félix Parra cuarto, Abel Balderston quinto y Jan Castellón séptimo. Jesús Herrada de Burgos Burpérez BH fue sexto, Iván Romeo octavo, Jesús David Peña de Fapel noveno y John Aguirre de Euskaltel Euskadi décimo, que llegaba justo por delante de su compañero Chomin Juaristi. En la general, Adam Jay se vestía como líder con 34 segundos de ventaja sobre Jorgen Nordhagen, que era una buena ventaja, pero que no sentenciaba del todo la carrera. Al final, el último día se acababa en el ascenso al Monte Trega y siempre podía ocurrir algo ahí. Pinarello caía al tercer puesto a 54 segundos. Abel Balderston subía al cuarto puesto a 1.29. Iván Romeo era quinto a 2.09. José Félix Parra sexto a 2.32. Muy bien el Caja Rural, como decíamos. Nelson Oliveira era séptimo a 2.46. George Bennett octavo a 3.02. Chomin Juaristi noveno a 3.07. Y Kevin Vermaer, que cerraba el top 10 a 3 minutos 10 segundos. En los puntos, Pinarello se mantenía como líder, de hecho aumentaba su ventaja porque el que le pasaba a perseguir era Nordhagen. La montaña, como decíamos, con la expulsión de Thomas Conte y Adam Yates era el que pasaba a liderar la empatada a puntos con Samuel Fernández, cada uno con un paso por entrega. En primer lugar, el rodicio fue George Bennett, que fue el ataque que hizo intentando anticiparse para desgastar a Dan Yates. Fue el que cogió esos puntos. Nordhagen seguía siendo el mejor joven. Ya solo quedaban dos Bisma en esos dos primeros puestos, pero el primer no Bisma estaba a 7 minutos 50 segundos, con lo cual la clasificación más que sentenciada. Y en la clasificación por equipos, el Caja Rural Seguros RGA pasaba a liderar con 1 minuto 38 de ventaja sobre el Bisma Lisa Bike. Y llegaba así la última etapa entre Asneves y el Monte Trega, con esos dos ascensos al Alto da Baiga, de 5 kilómetros al 7,7%, y ese ascenso final al Monte de Santa Trega de 3,6 kilómetros al 7,6, con ese paso en la parte final por el Calvario, esos 300 metros de suelo adoquinado con una rampa bastante dura y en la parte final. Aquí lo que hicieron fue irse los máximos favoritos, pero ninguno de ellos consiguió quitarse a los otros de encima. Llegaron 4 a la zona del Calvario. Llegaron Yates, Pinarello, Nordhagen e Iván Romeo. Ahí en esa zona ya dejaron atrás a Iván Romeo y acabaron peleando los tres por la victoria de la etapa. La general quedaba sentenciada para Adam Yates y la etapa se la llevaba Alessandro Pinarello, el corredor del NSN, por delante de Jorgen Nordhagen, que hacía segundo, y el propio Dan Yates, que era tercero. Iván Romeo era cuarto, Chomin Juaristi, el corredor de Euskaltel, hacía quinto, con Abel Balderston sexto en el mismo tiempo. Chomin Juaristi hizo la subida de menos a más, muy bien, la verdad. Jesús Herrada fue séptimo, que llegaba junto con Jesús David Peña del EFAPEL y José Félix Parra de Caja Rural, que era noveno. Y Jesús del Pino del Laviludo Louletano Loulé hacía top 10. Así que buena actuación de corredores como Jesús David Peña, por ejemplo, que ha hecho muy buenos puestos en todas las etapas, quitando la contrarreloj, que le perjudicó bastante, pero luego ha sido décimo, decimosexto, noveno y octavo. O sea, son muy buenos resultados. Jesús del Pino un poquillo peor, siendo decimoquinto y décimo en las dos últimas etapas, pero buenos resultados de esos corredores de división continental portuguesa, la verdad. En la clasificación general, Adam Yates se llevaba la victoria. Jordan Nordhagen era segundo a 32 segundos. Alessandro Pinarello tercero a 48. Abel Balderston era cuarto a 1.49. Iván Romeo quinto a 2.19. José Félix Parra sexto a 3.07. Chomin Juaristi se colaba séptimo a 3.27. Josh Bennett octavo a 3.43. Jesús Herrada noveno a 3.48. Y cerraba el top 10 Artem Nick, haciéndolo muy bien también para la Nicolor, a 4.05.
En los puntos, Pinarello ganaba la clasificación, evidentemente iba de líder y ganó la última etapa. En la montaña, Pinarello también se coronaba como ganador de la clasificación por esos puntos que cogía en Santa Trega. En la clasificación de los jóvenes, Norhagen, como era evidente, se la llevaba y la clasificación por equipos era para el Caja Rural Seguros RGA. En cuanto a los puntos de los equipos españoles, el Burgos Burpelet BH se llevaba 34, con el noveno puesto de Jesús Herrada y luego Fagundes García Pierna y Mario Aparicio, que acababan entre el 20 y el 25. Tuvieron mala suerte porque Mario Aparicio pinchó el último día antes del penúltimo del ascenso al rodicio y ya no pudo conectar. Y Chumil pinchó en el inicio de la última ascensión en el penúltimo día de. Joder. En el último ascenso a cabeza de meda ya se dejó bastante tiempo en esa ascensión, pero bueno, no está mal, 34 puntitos que conseguía el Burgos. Caja Rural conseguía 103 puntos con el cuarto de Balderston, el sexto de Parra y ese decimonoveno puesto de Jan Castellón. Muy bien el Caja Rural en esta carrera. Kerr Pharma conseguía solo 3 puntitos de Mats Wenzel, que quedaba decimosexto, el resto de corredores bastante, bastante lejos. Y Euskaltel Euskadi conseguía 40 puntos con el séptimo de Juaristi y el decimoquinto de Jon Aguirre. Buen trabajo también de Euskaltel, que este año sí que tiene pinta de que va a entrar en ese top 30 y que vamos a tenerlo en alguna gran vuelta para la temporada que viene. Yo creo que ya han merecido, llevan años trabajando, creciendo poco a poco, con calma, no poniéndose nerviosos tampoco, pero consiguiendo cada año dar un pasito adelante para poder llegar hasta aquí y poder competir el año que viene en una gran vuelta que sería un gran premio. Evidentemente Movistar con los 50 puntos de Romeo y los 15 de Oliveira, 65 puntos que no están nada mal. Así finalizaba el Gran Camino, una carrera muy bonita, con muy buenos recorridos. Han dicho que tienen intención de, a partir del año que viene, buscar cimas más altas y más montaña, cosa que no se ha hecho hasta ahora porque era en febrero. Este año se ha cambiado a abril. Esperaban que con el ascenso a categoría punto pro, pero se ha quedado en punto 1. Yo entiendo que esto hace que la participación sea un poco baja, pero a mí la verdad es que me gusta que haya carreras punto uno también en España. Entiendo la ambición con la que se organiza esta carrera y que buscan ser punto pro o incluso llegar a un nivel más alto, pero a mí en categoría punto uno me gusta bastante la carrera, pero bueno, es entendible que entonces los nombres no son quizás los mejores. Hemos tenido también el Tour de Hainan. En China estaban los equipos españoles. Esta sí que es una carrera de categoría 2 Pro que empezaba con una etapa totalmente llana entre Aikú y Danzhou, donde se llegaba a un sprint y la victoria era para Dusan Rajovic, el hombre del Solution Technipo Rally, por delante de Matteo Malucelli y Daniel Cavia, que ha estado muy bien en tierras asiáticas. Bastante, bastante rápido. La verdad es que parece que que está en un buen momento de forma. A ver si podemos verle en alguna carrerita por aquí por España haciendo algún buen resultado. Javier Serrano del Polti era quinto y Xavier Berasategui de Euskaltel sexto. Rayovic se vestía de líder, Malucelli era segundo, Quartucci del Burgos Burpelet BH, que había cogido puntos en los sprints intermedios, cogía también esos segundos y se colocaba tercero. Y luego Cavia era quinto, Serrano octavo y Berasategui noveno. En los puntos Rajovic lideraba, en la montaña era Igor Zan el que se colocaba líder de la clasificación y por equipos el Pol Visit Malta lideraba. Segunda etapa, la etapa reina de la carrera con ese ascenso a Jingelin de 8,2 kilómetros al 5,2 y luego el ascenso a Tuolín con 6,6 kilómetros al 5,8. No fue suficiente para que llegase a romperse el grupo totalmente y eso hizo que se llegase en un sprint reducido donde la victoria se la llevó Guillermo Tomás Silva, el corredor del XDS Astana, el ex corredor
del Caja Rural por delante de Xavier Berasategui, que hacía segundo, Tomás Pesenti y Diego Pablo Sevilla de Pole Visit Malta hacían tercero y cuarto, Quartucci del Burgos Burpelet BH era sexto y Davilillo Delgado del Quick, que me llevé una bonita alegría cuando le vi que estaba aquí. La verdad es que ha hecho un buen tour de Ainal, la verdad, haciendo un décimo séptimo y un décimo noveno, no está nada mal. Y que tiene equipo ya en el Quick y era su primera carrera, así que buenos resultados del bueno de Davilillo. El grupo que llegaba era de 23 corredores, por lo tanto ya la clasificación general se reducía bastante. Estaba hombres como Daniel Cavia, este grupo que llegó a 1.17, se descolgó prácticamente en el kilómetro final de la ascensión, pero ya no pudieron enganchar. Entonces la clasificación quedaba bastante reducida. Guillermo Tomás Silva se colocaba como líder, Berasategui era segundo a 4 segundos, Quartucci se mantenía tercero a 5 segundos, Pesenti pasaba a ser cuarto, Diego Pablo Sevilla quinto, Clementa Lenó del Burgos Burpelet BH era sexto, Gochón Martín de Euskaltel séptimo, Fran Muñoz de Pole Visit Malta octavo, Fabrizio Crozzolo también de Pole Visit Malta noveno y cerraba el top 10 Fabrizio Crozzolo Filippo Turconi de Bardianich SF7 Saber. En los puntos, Berasategui se colocaba como líder. En la montaña, Igor Chan de Quick se mantenía como líder y aumentaba la diferencia con el resto de corredores. Y en la clasificación por equipos, Euskaltel pasaba a liderar también. Llegaba la tercera etapa, una nueva etapa llana, aunque tenía un inicio más repechero, acumulaba bastante más desnivel que la primera, que solo hacía 645. Esta llegaba a los 2.500 metros de desnivel vertical acumulado. Y saltaba la sorpresa porque un corredor atacando en los metros finales evitaba el sprint de grupo y se llevaba la victoria. Andreas Miltiadis, el corredor chipriota del Quick, se llevaba esa victoria. Dani Cavia era segundo, llegando a 2 segundos, ganando el sprint del grupo. Xavier Berasategui era tercero. Luego llegaban ya Konichev, Rikunov, Baptiste Beistrofer, Thomas Pesenti, Santiago Umba, Sergi Darder y Nicolás Vinokurov cerrando el top 10. Volvían a ser de nuevo solo 50 corredores los que peleaban los que llegaban en ese primer grupo. En la general pasaba Xavier Berasategui a ser el líder por la bonificación por delante de Guillermo Tomás Silva a 2 segunditos, Lorenzo Quartucci a 7, Tomás Pesenti se mantenía cuarto a 8, Baptiste Beistrofer pasaba a ser quinto a 9 segundos con el mismo tiempo que Matías Breinhjog. Nicolás Vinokurov pasaba al séptimo puesto a 10 segundos, Diego Pablo Sevilla caía al octavo a 11 segundos con el mismo tiempo que Filippo Turconi, que se colocaba noveno, y Gochón Martín se colocaba décimo a 12 segundos. Muy apretada la clasificación general para los 2 días que quedaban de carrera. En los puntos, Berasategui era más líder, en la montaña Gorchan sentenciaba prácticamente la clasificación. Y en la clasificación por equipos, de nuevo el Pole Visit Malta se colocaba en primer lugar. Y llegaba el único final en alto de la carrera con esta etapa entre Linshui y Baotin, con ese ascenso de 2,1 kilómetros al 6,8%, que realmente no acaba en alto porque tenía una ligera bajadilla desde que se coronaba hasta la línea de meta, quizá 200 metros, una cosa así. Y se imponía, igual que pasó en Galicia, el hombre más fuerte en esta ascensión. Y Guillermo Tomás Silva se llevaba esa segunda victoria en la carrera para él, por delante de Thomas Pesenti, que aguantaba con el mismo tiempo que él. Fanchelu entraba a 2 segundos tercero, Nicolás Vinokurov cuarto, Lorenzo Quartucci quinto, Xavier Berasategui sexto, Mateo Fabro séptimo, Clementa Lenó octavo, Fabrizio Crozzolo noveno y Matías Breinhjog décimo a 7 segundos. En la general, Guillermo Tomás Silva se colocaba como líder de nuevo, Xavier Berasategui era segundo a 10 segundos, Tomás Pesenti tercero con el mismo tiempo. Lorenzo Quartucci caía al cuarto puesto, corredor del Burgos a 17 segundos, Fanchelu era quinto, Nicolás Vinokurov sexto, Clementa Lenó séptimo, Fabrizio Crozzolo octavo, Mateo Fabro noveno y Matías Breinhjog décimo. Lo cierto es que la carrera se quedaba a golpe de bonificación porque Berasategui es un corredor bastante rápido, estaba a 10 segundos de Guillermo Tomás Silva y con una bonificación en un sprint intermedio y una victoria de etapa podía quitarle la carrera
a Guillermo Tomás Silva, tanto él como Tomás Pesenti. Así que habría también carrera en este último día. En los puntos, Berasategui era más líder. En la montaña, Igor Zan, como decíamos, tenía la carrera totalmente sentenciada ya. Y en la clasificación por equipos, el Polti se mantenía como líder con 16 segundos de ventaja sobre Burgos, Burpelet, BH. Y llegaba el último día entre Bautín y Sania con esa etapa llana, menos desnivel que el día de... que 2 días, vamos, que los 3 días previos. Bueno, el día anterior sí que tenía muy poco desnivel, pero estaba acumulado ahí en la parte final. Los 2 días anteriores sí que acumulaba más desnivel. Tenía un inicio duro con un puerto de primera y 2 puertos de tercera, luego un puerto de tercera más tarde que precedía al sprint intermedio, pero estaba todo demasiado lejos y demasiado separado como para poder suponer un peligro y al final se acababa llegando al sprint que se llevaba Alexander Salvi, el corredor del Leaning Star, por delante de Dusan Rajovic de Solution Tech, Nippo Rally y de Norman Batra, corredor del China Antamente, que hacía tercero. Yuri Leita de Caja Rural era quinto. Y Dani Cavia en esta ocasión no podía ser más que un décimo, Xavier Berasategui 15º. La general se la acababa llevando Guillermo Tomás Silva, con Berasategui segundo, Pesenti tercero, Quartucci cuarto, Fanchelu quinto, Vino Kurov sexto, Aleno séptimo, Corozzolo octavo, Mateo Fabro noveno y Matías Brengio décimo. En cuanto a los equipos españoles, aquí el Burgos Burpelet BH se lleva 209 puntos, perdón. Cuarto puesto de Quartucci, séptimo de Aleno, decimoquinto de Josh Barnett, decimonoveno de Merhawi Kudus y 32º de Dani Cavia. Todos sumaban, además de los puntos que había sumado Dani Cavia en las etapas, la verdad que muy buena actuación del Burgos Burpelet BH en esta carrera. Puedo decir la gente que han ido solo a buscar puntos y que no han hecho nada más, pero la verdad es que la recompensa que se llevan es bastante buena, se llevan una auténtica puntacada en esta carrera. Caja Rural conseguía solo 12 puntitos con Sebastián Berwick, que estuvo en la pelea en la etapa reina, que le beneficiaban más esos puertos más largos y con más kilometraje de ascensión, no así en el puerto pequeñito este del final en alto, pero como no se rompió tanto el grupo, no pudo salir beneficiado y acabó siendo 22º y Sergi Dardel 23º. Y el Euskaltel Euskadi conseguía también 206 puntos con el segundo puesto de Berasategui, el 11º de Gochón Martín y el 21º de Joaquim Murrialdai. Por lo tanto, Burgos, Burpelet BH y Euskaltel Euskadi que salían muy beneficiados de este viajecito que se han hecho a China, así que muy bien hecho. Caja Rural un poquillo peor y Care Pharma se ahorró el viaje, así que ni siquiera estaba por aquí. Hemos tenido el Tour du Loiret Cher, que es una carrera 2.2 con una etapa llana, con pequeñas subiditas y bajadas ahí en la parte final, luego otra etapa llana y luego una etapa con un final en subida en Blois, una subida con 1 kilómetro al 3,3%. Poco que comentar, Conrad Hosted se llevaba la primera etapa y era el primer líder. Matías Deckersmaeker ganaba la segunda etapa, el corredor del Lotto Group Wanty. Y Rohan Collins del Metec Solarbat, Pepe Mantel se colocaba como líder, todo jugándose por las bonificaciones hasta ahora. La tercera etapa, Bohemond Barrilot se llevaba la victoria de nuevo en un sprint de grupo, a pesar de que había una zona de repechos y colinas, no se conseguía romper. Y se colocaba como líder, de nuevo todo jugándose en las bonificaciones, tanto del sprint intermedio como de la línea de meta. En la cuarta etapa, que era totalmente llana, era Kelje Solen el que se llevaba la victoria. Marceli Boguslawski era segundo. Pero se colocaba como líder por los bonos de los sprints intermedios con 2 segunditos de ventaja sobre Bohemond Barrilot. Y llegaba así el último día
donde Joshua Gutnitz se llevaba la victoria con 4 segundos de ventaja al grupo que sprintaba, donde Roy Hogerdorn era segundo y Sebastian Nielsen tercero. Pero la victoria final era para Marceli Boguslawski con el mismo tiempo que Joshua Gutnitz, pero el puestómetro caía a favor del corredor del ATT. Sebastian Nielsen del Colo Quick era tercero. Los puntos se los llevaba Rohan Konings, la montaña Roy Hogerdorn, los jóvenes Bohemond Barrilot y la clasificación por equipos era para el Metex Solarbat. No hay mucho más que comentar de esta carrera. Se ha celebrado también el Tour de Bosnia-Herzegovina, que son 3 etapitas. Totalmente llanas estas, si no me equivoco, efectivamente. 3 etapas hechas para el sprint, y en la primera de ellas se llevaba la victoria Marco Toth del United Shipping, que se colocaba como líder. En la segunda era Michael Steiner, pero aquí había una... Se rompía un poco el pelotón, al final acababa como en ligera subida, no llegaban todos juntos, iba como un pequeño grupito y Michael Steiner del Poggi Gusto Ljubljana se llevaba la victoria con 4 corredores con el mismo tiempo y luego otro grupito de otros 4 que llegaban a 2 segundos y luego ya a 17 segundos llegaba el gran grupo. Steiner se vestía como líder con 2 segunditos de ventaja sobre Jakub Kazmarek. Y la tercera y última etapa, de nuevo llana, se llegó al sprint y Alin Toader, el corredor rumano, que corre con la selección de Rumanía, que está en un equipo de nivel club, estuvo el año pasado un tiempo en un equipo continental, se llevaba la victoria, es un corredor muy joven, así que tiene tiempo de mejorar y de llegar a algún equipo continental o incluso algún pro team, porque con 21 años el margen de mejora que tiene es mucho. Michael Steiner del Poggi Giusti Ljubljana se llevaba la clasificación general con esos 2 segundos de ventaja sobre Kasmarek por las bonificaciones. Los puntos eran para Nicolas Leuniger, la montaña para Luca Jenny, Sam Chaplin era el mejor joven y el Run and Race Solarpur se llevaba la clasificación por equipos. También hemos tenido el Giro de la provincia de Biella, el Torino Biella. Carrera de 143 kilómetros, con zona de colinitas en la parte final y con el muro de San Sebastiano, que tiene también su tramito de pavé, son 500 metros al 13,2%, pero claro, 13,2% de adoquín, pues una buena ascensión. Victoria para Andrea Pirás, que batía en el sprint, que llevaba junto a su compañero Alexandre Balmer, con 25 segundos de ventaja sobre Maschiarelli y con 40 ya sobre el resto de corredores. Buena carrera también para el Solution Technipo Rally, que conseguía 70 puntitos. Que falta les van a hacer porque se les está complicando la cosa de entrar en los 30 mejores del año para poder correr en las grandes vueltas. Lo mismo le está pasando a Bardiani, pero Bardiani corre, si no me equivoco, el Giro, cosa que no va a tener el Solution Technipo Rally. Y aunque digas, el Giro muy difícil conseguir puntos y tal, pero puesteando un poquito en el Giro se pueden conseguir puntos y fácil que con un puesto en una etapa que llegues en una fuga y consigas un noveno, consigas los mismos puntos que ha conseguido aquí el Solution Tech, que tiene que ir rascándoselo poco a poco. Pasando a carreras ya de un poquito de más nivel, hemos tenido la Ronde van Limburg, esta carrera 1.1, mundial de sprinters prácticamente, donde la victoria totalmente incontestable en el sprint fue para Tim Merlier, porque fue Tim Merlier primero, nadie segundo, nadie tercero, y luego ya Gaviria, que fue cuarto, aunque oficialmente fue segundo, Floris Van Tricht tercero. Buen día para Caja Rural, que metía también a Barceló, a Oldani, a Molenar, o sea, conseguía muy, muy buenos puntos aquí en esta carrera. Mal día para Burgos, porque el hombre fuerte tenía que ser César Macías, pero en una raqueta que había a 500 metros
de meta se tuvo que abrir por la parte derecha, hacer la raquetilla, que era una raqueta pequeña, por la derecha cuando todo el pelotón pasaba por la izquierda y perdió unas 20 posiciones, se fue fácilmente al puesto 40 y algo, pero fácilmente, y acabó llegando en ese 23º puesto. El mejor corredor del Burgos era Georgios Buglas, que acaba siendo 14º. Caja Rural conseguía 128 puntos, no 123 puntos, que no está nada mal, como decíamos, muy buen resultado en esta carrera. Burgos Burpelet BH conseguía 8 y una sanción de 15 para Wojtek Kimnek, con lo cual le salía prácticamente a perder al equipo burgalés. Luego tuvimos la Flecha Brabançona, esta carrera de transición entre Flandes y Ardenas, con final en Overijse, y que se llevó Anders Foldager en el sprint final, dando la sorpresa en ese sprint, adelantándose a Quinten Herman y a Benoit Cosnefroy. Román Gregoire era cuarto, Edu Prades quinto, Fredrik Lavik Duernes era sexto, Baboven séptimo, Fernando Barceló octavo, Brady Gilmore noveno y Alex Molenar cerraba el top 10 de nuevo. Caja Rural con doble top 10, otro corredor dentro del top 15, de nuevo que sacaba buenos puntos aquí. El Burgos aquí sí que tuvo más problemas. Ya la parte que les queda es prácticamente el equipo de sprinters, porque el resto, todos los que subían bien, o han estado en Galicia o van a ir a Asturias, y por tanto aquí el equipo era un poco más flojo en cuanto a las subidas, y César Macías no pasaba del 37º puesto. Era el único que conseguía puntos, esos 3 puntitos para Burgos. Caja Rural conseguía 220 puntazos con ese triple top 10 y Oldani en el 12º puesto. La verdad que muy bien el Caja Rural. El Caja Rural aquí, que pudo ser más porque hubo un movimiento ahí en los metros finales que estuvo a punto de llevarse el gato al agua, pero al final esos movimientos por detrás consiguieron cerrar el hueco y que Foldager al final fuese el que se llevase la victoria. Hemos tenido la Classic Grand Besançon Dubs, esta carrera que solía ser carrera fetiche para el Burgos, con el Cot de la Malat en Montfaucon en la subida final. 3,3 kilómetros al 9,1 cuando cogen en el cruce, la primera vez que se hace. La segunda vez que se hace, que ya se llega hasta arriba, son 3,9 kilómetros al 8,9%. Y la victoria, para mí un poco sorprendente en esta carrera, fue para Jordan Llegat del Total Energies, que conseguía imponerse a Matthew Richitelo y Leo Bisio, los dos corredores del Decathlon CMA CGM. Unai Iribar hacía sexto para el Care Pharma, que está bastante bien. Y poquito más, era el único equipo español que competía. 43 puntitos para Care Pharma, está bastante bien. Y al día siguiente teníamos el Tour du Jura Cyclist, que es un poco más montañoso, tiene más desnivel acumulado, y con ese ascenso final al Mont Puppet. Yo creo que antes, esta carrera, no sé si me equivoco, porque había 3 carreras francesas antes. No, mira, aquí se ve. Luego ya metieron el Puppet en el 23, pero antes era más de terreno repechero. Había otra carrera, era el Grand Besançon Dubs, el Tour du Dubs y el Tour du Jura, si no me equivoco. Eran 3 carreras que se hacían viernes, sábado y domingo, ahora se hacen estas 2 solo. Y bueno, el recorrido, que como vemos, cada año le van sumando un poquito de dificultad, hasta este año, que es el año que más dificultad tenía. Y se repetía el podium de la Gran Besançon Dubs, pero en esta ocasión era Matthew Richitelo el que llegaba en primer lugar. Leo Bisio, su compañero, era segundo y Jordan Llegat era tercero. Yvonne Ruiz volvía a conseguir un buen resultado con ese quinto puesto. El Care Pharma, que sacaba 70 puntos porque una Iribar hacía también top 10, así que buen resultado. Bien estas 2 carreras para el Care Pharma, para coger puntitos y seguir manteniéndose por encima de ese top 30 necesario
para estar en las grandes vueltas el año que viene. En caso de que consigan patrocinador, claro, que andan ahí en busca de un patrocinador para mantener vivo el proyecto. Y para finalizar, el plato fuerte de la semana, Amstel Gold Race con esas 29 cotas, si no me equivoco. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pues son 34 cotas las que tiene este año la Amstel Gold Race con ese triple paso por el Cauberg en la parte final y donde quizá la caída fue la que acabó definiendo la carrera. Fue un movimiento de Román Gregoire el que rompió el grupo. Se marchó un grupo de 6 donde estaba Gregoire, Esquielmos, Benepool, Mateo Jorgensen, que venía toda la temporada preparando las Ardenas, Kevin Boquelan y se mantenía desde la fuga Uf Arts del Loto. Eran los 6 que iban por delante. Se produjo una caída, se le fue la bici a Boquelan, se fue al suelo. Jorgensen no pudo esquivarlo y se fue con él, así como Ufart, se fueron los 3 al suelo. Quedaron los 3 corredores por delante, Gregoire, Esquielmos y Renko Benepool. Renko Benepool, que estuvo un buen rato a partir de ahí tirando en solitario, siendo el único que ponía el ritmo en el grupo, ese ritmo machacón, 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 haciendo las subidas más duras. Empezaron a pasar al relevo luego Esquilmos y Gregoire, unas ascensiones después con el ritmo de... Fue en el Cauber, yo creo, incluso. No sé si fue en el Cauber o en la subida posterior, pero si no fue en el segundo paso por el Cauber, fue justo después. Román Gregoire era soltado por el dúo de cabeza y a partir de ahí, en el llano, buenos relevos entre los dos. Cuando llegaban las ascensiones se ponía a tirar Renko Benepool y así llegaron hasta la línea de meta después de subir ese último Cauberg, donde todo el mundo esperaba un movimiento y ese movimiento al final no se produjo por parte de ninguno de los dos y se acababa llevando la victoria Renko Benepool en el sprint, en un sprint en el que Matías Esquielmos no pudo hacer nada. Un Matías Esquielmos que se conformaba con ese segundo puesto, con lo cual nos hacía ver que no había atacado en ese último ascenso al Cauberg porque no pudo. Benoit Cosnefroy, que venía en el grupo de atrás, hacía tercero, cerrando el podium. Gregoire, después de haber sido reventado por estos dos corredores, conseguía hacer cuarto en el sprint del grupo. Bestringer a quinto, Mauro Smith sexto, Mauri Van Sevenen séptimo. Albert Witte Films, en el corredor jovencísimo del Lidl Trek, que era octavo. Ewen Costiu noveno y Marco Frigo, que aguantaba desde la fuga, cerraba el top 10. Alex Bodan era un décimo, Johnny Zaguirre duodécimo y luego ya llegaba el gran grupo donde estaba Dorian Godón, Tibor del Grosso, Pello Bilbao, Aramburu, Fernando Barceló, Marcel Can Rubí, Nandael Tesfaction. Había mucha gente ya en un grupo de 50 que cerraba Kevin Boquelan después de la caída, que él sí que pudo finalizar, no así Mateo Jorgensen, que tuvo que abandonar con una clavícula fracturada. Y ahora mismo tenemos en marcha el Tour de Argelia, el Tour de Argelie, que tenía la primera etapa en Orán, donde se llevó la victoria Jorben Laurisen en una fuga, donde llegó junto a Erasmus y a Oliver Scrapcis, aunque Oliver Scrapcis se quedaba un poco por detrás. Laurisen se vestía como líder y ya el pequeño gran grupo llegaba a 1 minuto 11 y luego el resto iba llegando más roto con un grupo a 2.02, a 2.05, perdón, y luego ya a partir del corredor número 49 que llegaban a más de 10 minutos. La segunda etapa, final en alto en Tlemcen, con 9,2 kilómetros al 3,9%. La victoria era para Reinhard Jense van Rensburg, que a mí me lo tienen que explicar porque toda la vida ha sido un sprinter, el corredor del Senolo. La verdad, supongo que era demasiado tendida la ascensión como para que pudiese llegar a romperse. Llegaba un grupo de 15 corredores, Laurisen era tercero, con lo cual mantenía el liderato. Erasmus se mantenía segundo, Scrapsy se mantenía tercero y luego ya llegaba el grupo que son los que están a más de 1 minuto.
La tercera etapa entre Tlemcen y Sidi Belavés tenía un inicio duro, pero luego era todo prácticamente bajada hasta la línea de meta. Pero en la parte final, en un desvío, una buena parte del pelotón cogió un desvío que no era. Przemysław Kotulski, que entraba primero en meta, se quedaba sin su victoria. Y la general, evidentemente, se mantenía igual porque no había tiempos. Hoy ha habido etapa totalmente llana, con ese final en Morsaganem, que sí ha llevado Timothée Dupont, el corredor del Tarteleto, en un grupo que ha llegado de 14 corredores. Como vemos, esta carrera siempre se rompe, es una de lo que os digo, en las carreras de categoría 2.2 no hay ningún equipo que controle, hay que coger el grupo bueno, irte por delante del pelotón y colaborar y buscar la victoria luego por tu cuenta. Y así ha sido, está líder Jorben Laurisen ya a 58 segundos de Erasmus, que es segundo a 1.04 de Scrapsis. Es el Tartaleto Sores que tiene ahora mismo a primero, cuarto y quinto de la clasificación general. Laurisen es el líder de los puntos. Omrigausen del Embrace the Wall es el líder de la montaña. Erasmus es el mejor joven. Y el Isorex, evidentemente, es el líder de la clasificación por equipos. Mañana hay una nueva etapa llana. Pasado también. El jueves otra etapa llana. El viernes se acaba con ese final en Amán-Riga, que son 3,7 kilómetros al 5,2, que esto sí queda ya para romper la carrera, siendo una de las etapas que tiene que definir la carrera, porque luego la última etapa, con ese ascenso en el Jebel Crea, con esos 18,1 kilómetros al 6,7 son los que realmente van a decidir totalmente la carrera, va a ser el juez total de la carrera. Y la décima etapa para finalizar en Tizi Ouzou con un kilómetro 400 metros al 4,7 para acabar de decidir. Así que en marcha tenemos esta carrera con el viernes y el sábado como días grandes para definir el ganador. Ha empezado hoy el Grand Prix Fergana de categoría 2.2. Son 2 etapas. La verdad es que hay poquísima información de esta carrera. ¿Tiene Instagram? Sí, tiene Instagram, pero tampoco ponen mucha información. La victoria ha sido para Juan Pedro Lozano, el corredor español que consigue así su primera victoria. Se coloca también como líder. Ya está toda la Starlist con los corredores como debe ser, divididos por sus equipos, que venían todos como corredores independientes. Ya vemos que el nivel de esta carrera es bastante bajo. Supongo que poco a poco irán buscando mejorarla. Pero bueno, victoria para Juan Pedro Lozano, el corredor de Terengganu por delante de Nikita Sekov y Raman Siskov. Es el líder de la general. Terengganu es el líder por equipos. Y ha llegado un grupo de 10 corredores con a cada 5 minutos ya de los siguientes. También, como decíamos, carrera absolutamente rota, sin nadie que sea capaz de controlar. Además, el Linin Star ha metido 3 corredores por delante. El Terengganu 4, que son los dos equipos más fuertes. Así que imposible que entrase nadie por detrás. Y Juan Pedro Lozano, que tiene una opción muy buena para llevarse la general. Como no sabemos cómo es la etapa siguiente, pues voy a meterme en Fair Cycling a ver si hay suerte. Pero la verdad es que lo dudo. Que lo dudo bastante. Efectivamente, no hay ningún tipo de perfil aquí. Así que bueno, mañana veremos qué tal Juan Pedro Lozano y a ver si puede llevarse la victoria. Terengganu yo creo que es un equipo muy fuerte que puede controlar la carrera. Tienen que estar atentos a los corredores del INIM. Pueden
pelear el uno contra uno en todas las opciones y quedarse racaneando a ruedas y que, salvo que haya una caída, un pinchazo o algo de Juan Pedro Lozano que le elimine, yo creo que debería ser el ganador de la carrera sin problema. Y ha comenzado hoy el Tour de los Alpes con esta primera etapa en Innsbruck, en Austria, con esas ligeras ascensiones, con el doble paso por Gotzen, que luego se sube Axams y luego el descenso hasta la línea de meta. A punto ha estado Ineos en este repechito que se ve en la parte final, en el Brandjostrade, que son 500 metros al 5,8, de romper la carrera. Han puesto un ritmo muy fuerte en la subida y en el descenso. Se ha lanzado Tim Aresman. Los corredores del Ineos han reducido la marcha, se han dejado caer tranquilamente y se han llevado y a punto ha estado de llevarse la victoria porque por detrás ha trabajado bastante bien Pinarello y Jaco para cerrar el hueco y al final el Ukio, que ha llegado con dos corredores ahí a la parte final, han hecho un lanzamiento perfecto del sprint y Tomás Sodati se lleva la victoria. La verdad es que Luquio, cuidado este año en Luquio, porque yo creo que igual el año que viene alguien tiene que meter un poquito de pasta aquí. Porque la verdad que la temporada que están haciendo llevan dos victorias. Tomás Odati lleva dos victorias, una en la Copia Bartal y otra en el Tour de los Alpes. Ha hecho un sexto y un noveno en Sardeña. Son carreras punto uno y punto pro, o sea que Tomás Odati está consiguiendo muy buenos resultados y el equipo también consiguió otra victoria en el Giro de Sardeña en la primera etapa. Un equipo con solamente 12 corredores, con mayoría italiana y japonesa y con un corredor eritreo, el campeón de Eritrea, de hecho, que es Naum Zerai. Y está consiguiendo cosas muy bonitas. Sobre todo, pues yo creo que para que alguien meta un poquito de dinero y el año que viene podamos verles, aunque sean un continental italiano, siendo un continental italiano fuerte, que ya pueda plantearse el ascender a Continental Pro, o incluso que lo suban a Continental Pro, aunque sea como japonés, no como italiano, pero con buena base italiana también. La verdad es que a mí es algo que me gustaría bastante otro equipo que estuviese ahí para pelear por ese top 30. Tom Pidcock se metía en el sprint y era segundo, Florian Stork tercero, Gabriele Besega del Pole Visit Malta cuarto, Federico Giacomini, el compañero que ha lanzado a Tomás Odati, era quinto, Engelhard sexto, Pietro Bon séptimo, Leonardo Vesco de la selección italiana octavo, Sean Quinn noveno y Alexander Blasov décimo. La general queda con Tomás Odati, con Tom Pizco, con Florian Stork y con Ben O'Connor, que ha cogido 2 segunditos de bonificación. Ha llegado un grupo reducido, tampoco demasiado reducido, han sido 71 corredores los que han llegado. Mira, Naum Zerai ha perdido tiempo otra vez. Es un corredor que en teoría debería subir bastante bien y tal, pero todo lo que lleva este año bastante flojo. No sé si el año pasado hizo algo. Mira, en Ruanda se llevó una etapa, por ejemplo, y en el Tour de Japón se llevó otra, luego ganó el Nacional de Eritrea, que son 100 puntitos de la UCI, que no está nada mal, pero no sé, me hace como un poco como en el Pro Cycling Manager, que me hace lo mismo. Mira, en el Friuli fue noveno al final. Que tiene cualidades, pero que luego flojea un poco a la hora de la verdad. Teníamos también como gran noticia el regreso de Domenico Pozzo Vivo, que ha llegado en ese primer grupo. El corredor ganador de 3 veces de etapa del Giro del Trentino, 2 veces segundo en la clasificación general y una vez ganador del Giro del Trentino. El Giro del Trentino, que no es ni más ni menos que el Tour de los Alpes, así que carrera fetiche para volver. 43 añazos, una alegría ver al bueno de Domenico por aquí, a ver qué puede hacer. Y es un hombre que seguro que quizá aquí en carreras italianas en Europa y tal lo tenga más difícil, pero si le llevan a hacer carreras de estas que hace el Solution Tech por Japón, por China y tal, ahí puede hacer buen acopio de puntos
para que el Solution T entre en ese top 30. En los puntos, Tomás Odati es el líder. Emanuel Zanguerle, que ha hecho una muy buena fuga, una muy buena etapa, es el líder de la montaña, el corredor del Vorarlberg. Gabriel Besega es el mejor joven. Me parece que son sub-21, sub-23 y Dati los cumple este año. Y en la clasificación por equipos, el Pole Visit Malta, que es el equipo uno de los equipos más fuertes con Pinarello, Red Bull Bora, el Lidl Trek en esta carrera. Pole Visit Malta aquí lleva buenos hombres. A priori, Lidl Trek y Red Bull Bora deben ser más fuertes. Ineos debe ser más fuerte. IF debe ser más fuerte, pero bueno, no tienen mal equipo y de momento primeros en la clasificación por equipos. Nos queda mañana ya. Yo creo que puede ser la etapa reina con ese final en alto en Valmartello. Esa primera ascensión a Pierjoge, que son 9 kilómetros al 6,2, los dos últimos kilómetros y medio al 8,3. Luego el paso Resia, que yo creo que ahí es donde hace la frontera, por ahí por esa zona. Son 16 kilómetros al 3,3, este es bastante más suave, pero que hace ya daño si la carrera se ha roto. Y luego ya la ascensión final en Valmartello, que son 5 kilómetros al 8,9%, que es una ascensión muy, muy dura. Pasado mañana tenemos la etapa con más desnivel que la anterior, pero con un final más suave. Está el paso Castrín, que son 12,4 kilómetros al 5,7. Luego Andalo, que son 14,4 al 5%. Luego está el paso del Balino, que son 9,7 al 3,7. Y el Valle del Monte, que son 4,4 al 4%. Etapa bastante rompepiernas, de estas que tanto gustan en el Tour de los Alpes, donde se hace una fuga muy fuerte, muy lejos, ya no hay equipos para poder controlar y a partir de ahí se acaba llevando la victoria ese grupo. Arensman, Storer nos dieron una muy buena carrera el año pasado, fue bastante espectacular esta carrera el año pasado. Y luego seguimos acumulando más dureza todavía, la cuarta etapa entre Arco y Trento, con el paso Bordala, que son prácticamente 15 kilómetros al 7%. Vigalo Batano, que son 8,4 kilómetros al 6,1%. Paso Redebus, que son 13 kilómetros al 6,7%. Brusago, que son 4,7 al 6,9%. Y luego una serie de repechos en la parte final, uno de ellos de 2,7 al 7,7%. Otro de 880 metros al 7,5%. Otro de 1,6 km al 6,5%. Para luego llegar a la meta en Trento en llano, pero lo mismo. Una etapa donde dos ascensiones muy duras en la parte inicial van a romper toda la carrera y a partir de ahí o un equipo muy fuerte tiene el equipo todavía para controlar o el grupo que se ha ido por delante se va a llevar la victoria. Y luego la última etapa entre Trento y Bolzano con ese inicio con el Paludi Globo que no está categorizado pero que ya va tirando para arriba. El Alto de Caldaro, que son 4,6 kilómetros al 6,2%. Y luego ya Montopio, que son 12,7 kilómetros al 7,1%. Los tres últimos al 8%. Y luego, sin ningún tipo de valle, bajada y encadenamos subida, 1,3 kilómetros al 10,6%. Y a partir de ahí se vuelve a ascender a Montopio por otro lugar para volver a coger la misma bajada, saliendo ahí del circuito que se hace para llegar a la meta en el descenso en Bolzano. Etapa también muy muy dura. Tenemos a Pizcock muy bien colocado en la general. Han llegado en el grupo también Timen Aresman, Storer, Derek. Creo que no ha habido ninguna. A ver, podemos ir mirando. La selección de Austria que no tiene a nadie importante a priori. Bahrein Victorious, Ormsel, Borremans y Keplinger han llegado en el primer grupo. En el Bardiani han llegado todos en el primer grupo. Luca Paletti, Vicente Rojas, Santiago Herreño, Matías Stenico, Luca Covilli y Alex Tolio. Tampoco tienen un nombre
muy grande como para pelear la victoria. En el IF han llegado Sean Quinn, Darren Rafferty, Alastair McKellar, Jefferson Cepeda y Juan Felipe Rodríguez. A priori Jefferson Cepeda tendría que ser el hombre fuerte para la general. El escalador ecuatoriano. El Ineos tiene a Timen Aresman, a Emre Vestas Barsen, a Víctor Langelotti y a Egan Bernal que han llegado en el primer grupo. Peter Oxenberg ha estado trabajando y se ha quedado por detrás en la parte final. Así como Tobias Foss, que es un hombre que a priori podría estar delante. La selección italiana tiene a Leonardo Vesco, a Tommaso Bambacchioni, a Alessandro Catali, a Michele Bicelli y a Davide De Casan, que han llegado en el primer grupo. No reconozco ningún nombre como un corredor que pueda pelear por la general, pero habrá que ver qué pueden hacer. Líder 3 con Jack Worth, Derek Guy, Mateo Sobrero, Benedict Benz, Sam Omen y a Manuel Quebrey Xavier, todos ellos en el primer grupo. A priori la baza tiene que ser Derek Guy sin ninguna duda, pero ha empezado bastante dubitativo el año, así que a ver si coge el golpe de pedal. El MBH Bank CSB Telecomfort tiene a Alessandro Berri, a Luca Creti, a Félix Gruchisny, a Marton Dina en el primer grupo. Pinarello Q36.5 con Pizco, Chris Harper, Damien Howson, Walter Calzoni y Mark Donovan. Aquí la baza sin ninguna duda es Tom Pizcock. Red Bull Bora Hansgrohe han llegado Blasov, Emil Ersov, Ben Suejov, Giulio Pellicciari, Giovanni Aleotti y Lorenzo Fin. La verdad es que aquí Blasov, Pellicciari, Aleotti y Fin todos pueden ser opciones para pelear por la general. Equipazo el que ha traído el Red Bull Bora. Solution T, como decíamos, tiene a Pozzo Vivo, pero han llegado también en el primer grupo Balmer y Bertoli. A ver qué pueden hacer, sobre todo Balmer y Pozzo Vivo. El Jayco con Engelhardt, Rudy Porter, Paul Dobel, Ben O'Connor y Cohen Bowman. Ben O'Connor ha cogido bonificación y está en el primer grupo, así que peleará por la general a priori. El Picnic con Chris Hamilton, Gislen Reise, Matías Gafur y Mateo Van Huffel necesitan un milagro para que ocurra algo ya y empiece a despertar el equipo, porque tiene una mala pinta bastante buena. El Pol Division Malta ha metido a Gabriele Besega, Andrea Pietrobon, Adrián Benito, los hermanos Weiss y Alessandro Tonelli en el grupo. A priori los hermanos Weiss tienen que hacerlo bien en esta carrera. El Uquio, como decíamos, ha metido a Tommaso Datia, a Federico Giacomoni, a Nicolo Garibo y a Simone Raccani en ese primer grupo. Andrea D'Amato se ha descolgado, Naon Ceray también ha perdido un poquillo de tiempo. A ver qué pueden hacer los corredores que han llegado en ese primer grupo. El Vorarlberg, solo ha llegado Colin Stussy en ese primer grupo. Aquí va a ser equipo de fugas, hoy han metido a 2 hombres. A ver si pueden aguantar esas altas montañas en una carrera tan difícil como es esta. Y el Tudor con Stork, Mati Rondel, Michael Storer y Will Barta en ese primer grupo. Michael Storer tiene que ser la baza para la general. Y luego, ¿qué más tenemos estos días? Pues la Flecha Balona, la Belgrade de Banyaluca, la Vuelta a Asturias, los nacionales de Egipto y de Panamá, el Tour de Bretaña, la Lieja Baston Lieja, la Rutland Melton, empieza el Tour de Turquía, el Giro del Apenino y los nacionales de Panamá. Todo eso es lo que hay. Luego el lunes empieza Benín, pero eso ya lo miraremos la semana que viene. A ver, platos fuertes de la semana son esos 3. Los nacionales, ni los voy a mirar. El Tour de Bretaña va por aquí. La Rutland la meteremos por aquí, pero tampoco demasiado interés. De Turquía hay poca información. El Giro del Apenino. Vale. Empezamos por la Belgrade Banja Luka, que es una carrera 2.2 que se hace en Bosnia y Herzegovina. 5 etapas. La primera dividida en dos sectores, 89 kilómetros totalmente llanos y luego 36 kilómetros totalmente llanos en Serbia.
Dos finales al sprint bastante claros. La tercera etapa también con un final al sprint en Zornig bastante claro. La cuarta ya tiene un poquito de chicha con la ascensión a Kravica en 2 ocasiones y luego a Blasenica, que se corona a 19 kilómetros de meta. Son 6,2 kilómetros al 4,2%. Y luego la etapa final con final en Dobog, que es también llana. La Starlist, como vemos, es de menor categoría. Así que tampoco hay mucha tela que cortar aquí. Vienen corredores como Nikiforos Arbanitu y Veliko Stojnic, que son nombres bastante fuertes para hacerlo bien. Tenemos la Rutland Melton Cycle Classic, que es una carrera 1.2 que se hace en Gran Bretaña, que tiene sus tramitos de off-road. Y pues eso, la cosa es que es 1.2 y entonces el nivel es bastante flojete. Tenemos el Giro del Apenino en Italia, que esta sí que ya es 1.1. ¿Es más dura que el año pasado o es el mismo perfil? Ah, es el mismo perfil, vale. Se sube Madonna de la Guarda, que son 6,9 al 7,7, después de pasar Pietralavezzara, que son 6,1 al 7,7. Y la Crocetta de Orero, que son 9 al 3,3, pero que tiene una parte bastante llana en la parte final. Aquí ya sí que habrá más nivel. Tendremos al Bardiani, al MBH Bank CSB Telecomfort, Solution Tech, Polti Visit Malta, el XDS Astana, que viene con el de desarrollo. Y luego ya equipos italianos continentales. Y poquito más. Pero bueno, los 4 equipos italianos Pro Team estarán aquí. Y estará en la Astana de desarrollo, que seguro que ya saben un poco sacar las navajas. Está Ludovico María Melano, que le hemos visto hacer ya alguna que otra cosilla. Fue séptimo en el Eslovenia en Istria, octavo en el Belvedere. Entonces se pueden esperar cositas de él. El domingo, como decíamos, empieza el Tour de Turquía. No están todavía los perfiles de las etapas, pero tenemos aquí, va a estar el Astana, Alpecin y el Picnic de categoría World Tour. Luego tenemos a los 4 equipos españoles Pro Team, donde a priori vienen con buenos equipos. Ahora vamos a hacer un repaso. Luego el Flander Valois, el Novo Nordisk, el Polti, Solution Technipo Rally, Total Energies, Unibet, Rose Rockets, Bardiani SF7 Saber, Cofidis, MBH Bank CSB Telecomfort y Modern Adventure, prácticamente pleno de equipos Pro Team. Y luego los equipos turcos continentales. Astana trae a Lev Gonov, David Ballerini, Enoch Bulubrand. Son buenos nombres. El Alpecin viene con un equipo un poco más flojo, pero con Florian Senechal, con Sente Sentience. El Picnic trae a Casper Van Uden para sprintar, eso sí. Luego a Juan Guillermo Martínez. Burgos Burperet BH viene con Aparicio, Fajardo, Kimnek, Tomoya, Koyama, José Luis Faura, César Macías y Merjago y Kudus. Un equipo bastante bueno y muy completo. Aparicio será el líder de la general, entiendo. Faura, Fajardo para subir con él. Kudus y Kimnek para esas etapas que no sean tan duras, para estar ahí con ellos. Y Macías para los sprints. Kudus no hizo hace años en Turquía, hizo tercero en la general. Kudus hace ya 7 años, claro. Ah, y segundo hace 2. Vale. Hey, yo. David, ¿qué pasa? Segundo hace 2 años, que ya es otra cosa, así que a ver qué tal lo puede hacer Merjago y Kudus. Oye, es buen objetivo para él. Llegas. No por demasiado tiempo, pero has llegado. Caja Rural viene con Abel Balderstone, que en caso de que venga tiene que ser uno de los grandes favoritos para la general después de gran camino que ha hecho. Javier Ibáñez, Sebastián Bergui, que puede ser un muy buen hombre también. Estefan Oldani, José Félix Parra, Gorka Sorrarain y Fernando Gaviria. Si Caja Rural viene realmente con este equipo, realmente son los capos de la carrera. Para mí es el mejor equipo. Kerr Pharma, Ivonne Ruiz, Iván Ramiro Sosa, Mar Brustenga, Unai Ramos, Sergio Romeo y Genji O. Sergio Romeo hace el debut en Kerr Pharma aquí. Sí. El hermano de Iván Romeo, el corredor de Movistar,
que el año pasado tuvo un año difícil y que este año debuta con el Kerr Pharma. Ya se sabía que era un hombre muy bueno, que es un hombre rápido. Y a ver qué tal lo puede hacer. Mira, de hecho, volvió en el Memorial Manuel San Roma y se llevó la primera etapa. Así que a ver qué puede hacer Sergio Romeo. Estaremos atentos. Euskaltel Euskadi con Paul Genekin, Jon Aguirre, Mikel Vizcarra, Iker Mintegui, Xavier Isasa, Joaquín Murgalday y Yago Aguirre. No es mal equipo tampoco el de Euskaltel. El Flander Valoa trae a Tom Kraft. Y luego el resto, pues Manuel Peñalver y Fernando III en el Polti. Con Giovanni Lonardi también. El Solution Tecnipo Rally trae a Valerio Conti, Michele Gazzoli, a Tirio Viviani como hombre rápido. Total Energies trae a Jordan Llegat, que le hemos visto muy bien en este fin de semana en las carreras francesas, en el Besançon y en el Jura. Univer Rose Rock trae a Oz Christian Eikin, un equipo más flojo de lo que trae normalmente. Bardiani viene con un equipo flojete también. Cofidis trae a Niolkowski y a Emanuel Buchmann. Sergio Samitier es un buen equipo también el que traen. MBH Bank trae a Fausto Masnada. Y luego ya el resto, pues un poquito más flojos. Pero se presenta una carrera bastante bonita desde el domingo hasta el sábado. Hasta el domingo, 8 etapas. Me sorprende que no haya perfiles. Porque suelen ser bastante... Mira, aquí lo tenemos. Primera etapa totalmente llana entre Sesme y Selsuk. La segunda, ya con un buen repecho aquí en la parte final. Es puerto de tercera esto de aquí atrás, pero esto de aquí no. Hay que tener cuidado porque aquí se puede romper para antes de llegar a Marmaris. La tercera hay un puerto Horse Category y el final tiene que ser una ascensión también a la fuerza. Ahí está, en Kiran. Etapón auténtico el que tenemos el martes. El miércoles vuelve a haber una etapita llana. El jueves, dos ascensiones en la carrera. La segunda prácticamente serán 7 kilómetros o así antes de acabar abajo en Kemer. La sexta etapa de nuevo, final en alto en Antalya, en el Fezlican. Etapa totalmente llana con un puerto de 20 kilómetros de ascensión. Estaría bastante bien ver los perfiles detallados de esta carrera porque es de alta montaña. La séptima, llana, aunque tiene ahí una dificultad ahí en la parte final, pero no creo que dé para romper. Y la octava, llana dentro de Ankara en circuito. Sí, de hecho no pone ni perfil. Así que la sexta etapa, la del viernes y la del martes, son las dos etapas que decidirán la carrera. Y a ver qué tal están aquí los equipos Pro Team españoles, porque yo creo que pueden hacerlo bastante bien. Hay que tener mucho cuidado con Abel Balderston porque yo lo considero gran favorito para esta carrera. Tenemos desde este sábado hasta el viernes que viene el Tour de Bretagne, que es 2.2 en Francia. Entonces no va a haber ningún equipo español ni nada. Vamos a ver qué tal son las etapas y poco más. Primera etapa con alguna colinita ahí en la parte final. Son 960 metros al 2,2%. Totalmente llana. 2,2% no es nada. La segunda es llana también. La tercera ya. La cuarta, perdón. Tiene ya esos muritos, ese murito en Concoret de 2 kilómetros, pero es al 3,3% también, o sea que tampoco se puede considerar que haya mucha chicha. Y a partir de la cuarta no tenemos perfiles, así que nada, tampoco es muy importante. Es una carrera, como decíamos, 2.2 ahí en Francia, o sea que carrera menor. Pero lo que sí que tenemos en España es la Vuelta a Asturias, esta carrera 2.1 con salida y llegada en Oviedo, con la primera etapa entre Oviedo y Benia Dionís, 2.882 metros de desnivel vertical. Se pasa el Fitu,
En el kilómetro 70, 6,6 kilómetros al 8,1. Antes se hace el Alto de la Campa, que son 3,1 al 3,5. Ese es bastante suave. Se sube San Martín de Bada, que son 4,4 al 5,3. Luego el Collao del Valle, que son 6,1 al 4%, pero que son 2 kilómetros al 10%, bajada, y 1,8 al 6,1%. Luego el Alto de la Robellada, que son 2,3 kilómetros al 5,7. El Collado 3 Lende, que son 5,9 al 5,1. Y la Collada Zardón, que es 1,5 al 5,1. Lo lógico sería un sprint en un grupito reducido aquí, o sea un corredor que tenga mucho nivel, que pueda aguantar esos 20 kilómetros por delante. Pero vamos, yo lo que me espero es un grupo reducido peleando por el sprint. Segunda etapa entre Llanes y Pola de Lena, 2.331 metros de desnivel vertical, un inicio más suave, bastante llano hasta llegar a Nava. Luego está el Alto de la Cruz, que son 3,2 kilómetros al 8,1. El Alto de la Colladiella, que son 7 kilómetros al 7,8%. Se baja hasta Mieres para subir el Alto Cueña, que son 3,7 kilómetros al 7,1%. El primer kilómetro y medio al 13%. Y luego se sube el Alto del Carabanzo, que son 2,2 kilómetros al 9,1%. Y desde ahí hasta la meta 7 kilómetros. Aquí sí que veo algún corredor que pueda llegar en solitario. Tercera etapa, 3.183 metros de desnivel vertical, es la etapa con más desnivel de la edición, entre Figueras y Vegadeo. Se va... los primeros 20 kilómetros son llanos, luego a partir de ahí empieza a tirar todo hacia arriba. Está el Alto del Torzo, que son 5,1 kilómetros al 4,8%, que no está categorizado. El Alto de Penouta, que son 4,9 al 6,5%, que tampoco está categorizado y que es prácticamente a continuación. Y luego acaba considerándose puerto el Alto de Bobia, que son 29,2 kilómetros al 2,9%, pero que acumula toda la subida anterior. Al final son prácticamente desde el kilómetro 31 hasta el 73, 40 kilómetros todos en ascenso hasta llegar al Alto de la Bobia. 3,7 kilómetros al 5,1% después, luego otro repecho de 1,1 al 7,3, otro más de, ¿qué pone ahí? 1,8 al 7,5%, luego otros 4,3 al 5,1, el Alto Orouso, que son 10,4 kilómetros al 4%, y que los últimos 2 kilómetros son al 5, bajada larga y con buena pendiente, sprint intermedio en Taramundi, y luego desde ahí un ascenso de 9,5 kilómetros al 3,8, pero que tiene una zona de kilómetro y medio al 6,3, bajada y llano hasta Vegadeo. Etapa con muchísimo desnivel, sin ningún ascenso a un puerto largo ni nada, pero con mucho sube y baja durante todo el recorrido. Puede llegar un grupo pequeño también aquí y es una etapa dura. Y la última etapa entre Lugones y Oviedo, con el Alto Larruño, que son 2,3 al 3,9%. Luego repechos, iba a decir una zona de repechos, pero repechos durante toda la etapa para llegar hasta el final, con el Alto del Padrún, que son 4,6 kilómetros al 4%, y el Alto de San Esteban de las Cruces, que son 6,7 al 4,9, los 3,5 primeros al 6,6%, y que ya decidirán el ganador de la carrera. Es un recorrido muy interesante, en teoría se da en abierto por la TPA este año. Y en la Starlist, Movistar viene con Iván García Cortina, con Pelayo Sánchez, con Nairo Quintana, con Markel Arranz, con Sebastián Castro, con Roger Pareta y con Javier Cubillas. 3 corredores muy buenos, 4 corredores del Academy. El UAE viene con Dan Dickman, Filippo Baroncini, Julius Johansen, Adrià Pericas, Jaime Torres, Muhammad Al-Mutaiwei y Abdullah Yassim Al-Ali. Adrià Pericas debería ser el líder del equipo, con Filippo Baroncini. Y luego hay otros 3 corredores. Luego están Johansen para llanear y luego 4 corredores del Continental también. Sabemos que de Caja Rural viene Pablo Lospitao, de Euskaltel Euskadi Samuel Fernández, de Burgos Burpérez BH Hugo de la Calle. Y luego ya el resto son equipos menores. En la selección española viene Odey Muñoz. Y Óscar Vian, Igor Iriarte, Pelayo Alonso, Vicente Zaragoza, Aymar Alarcia y Aymar Tadeo. A ver qué pueden hacer
los chavales. Pero bueno, quitando UAE y Movistar, aquí los equipos Pro Team españoles tienen que dar un bonito golpe sobre la mesa. Eduardo Pérez Landaluce. Me suena el nombre. La verdad, no sé de qué. Y luego ya las dos clásicas de las Ardenas con la Flèche Ballon. Ya sabemos el recorrido. 3 pasos por el muro de Huy con el Cop de la Sheraf. Con el Cop de Sheraf por delante. Mismo recorrido que el año pasado. Claro, que se metía Sheraf, se quitaba Eref, ¿no? No, se sigue haciendo Eref y luego se va Sheraf y... En 2023 se hizo este recorrido también. O sea, el recorrido ya sabemos cómo es. Se acabará decidiendo todo en ese muro de Huy, en esa subida final. Intentan meter más dureza, intentar cambiarlo de otra manera, pero el muro de Huy es tan duro que nadie consigue romper la carrera antes. Pero habrá que ver porque en la Starlist tenemos a Tudor con Julián Alaphilippe y Mark Hirschi. Ineos Grenadiers con Axel Orange y Kevin Bokeland. Con Jack Haig también y Brandon Rivera, buenos nombres. En Red Bull Bora han confirmado sin Renko Evenepoel. Vale, pues eso cambia las cosas. Yo pensé que Renko Evenepoel venía aquí, entonces cambia mucho la cosa y se va a decidir seguro en esa extensión final. Daniel Felipe Martínez, Finn Fisher Black, Jay Hindley, Aymar Echeverría también. Lidl Trek trae a Esquiel Moss, Jalbert Witte Philipsen. UAE viene con Benoit Cosnefroy, que ha hecho buenos resultados aquí. Grupama con Romain Gregoire y con Ewan Costiu. Pero la clave viene ahora. De Caldón CMA CGM trae a Paul Seixas a la Flecha Balona a ver qué puede hacer el francés, porque yo creo que quizá le perjudique el tener solo, o sea, el atacar solo en el muro de Huy con esa altura de 1,86, al final son 64 kilos, es un corredor más pesado que otros escaladores más puros, como puede ser perfectamente Lenny Martínez, el corredor de Bahrein. Entonces habrá que ver si plantea hacerlo de otra manera o cómo se plantea. A priori tiene que ser el máximo favorito, y más no estando Renko Evenepoel, pero yo creo que le perjudica bastante ese peso en ese ascenso del muro de hoy. Por ejemplo, tenemos a Lenny Martínez con 52 kilitos, que le viene mejor esa ascensión. El Jake Qualula trae a Mauro Smith. El Pinarello Q36.5 a Quinten Hermans. Ya sabes, Mikel Azparrin y Marcel Canrubí. No viene aquí Tom Pidcock porque está en los Alpes. 1X trae a Tobias Haran Johannesen. IF trae a Alex Bodán. Cofidis viene con el dúo de españoles Aramburu y Zaguirre. El dúo de vascos. Movistar trae aquí a Neide Brooks, a Iván Romeo, a Ruggier Adrià, a Raúl García Pierna, David de Formolo, Nanael Tesfasion y Pavel Novak. A Iván Romeo quizás sea la carrera que peor le viene de las 3 clásicas de las Ardenas, pero a ver qué puede hacer. Evidentemente tendrá que intentar hacer algún movimiento de lejos o trabajar para Kian y Ruggier Adrià. Astana con Champusán Escaroni, Ulisi, Conchi, Kuzmin, Toneati, Simone Velasco. Bisma con Tulet, Norhagen, Owen Dull, Filippo Fiorelli, Menno Huisin y Anton Schiffer. Aquí venían con todo para Mateo Jorgensen, pero Jorgensen no está, así que veremos qué hacen con Tulet y Norhagen, supongo. Sudal con Ilan Van Wilder y Valentin Párez Pentre, que también le tiene que venir bastante bien ese ascenso final, con lo menudito que es. Es más alto que Lenny, pero pesa 52 kilos igualmente. George Bennett por parte del NSN como gran nombre. Marco Frigo, que le hemos visto que está bastante bien. Y luego ya Total Energies, Lotto Intermarché con Lennart Van Eetveld, que lleva bastante desaparecido toda la temporada. Fue séptimo en Indurain, sexto en el UAE. El Picnic con Fran Van den Broek y con Garren Barguil. Hostia, Barguil, tú. Uf, mal año de Barguil hasta ahora, ¿eh? Estaban en la Amstel, fíjate, ni me enteré. Alpecin con Galglibar, Univer Rose Rockets. Pues tiene a Adrian Meg, a Oz Christian Aikin, a Lander Lux.
Caja Rural con Jakub Futruba, Joan Bou, Fernando Barceló, Joseba López, Alex Molenar, Joel Nicolau y Eduard Prades. Ya hemos visto que lo han hecho muy bien en Amstel. A ver qué tal pueden hacerlo aquí. También es una carrera más difícil para ellos, porque yo creo que no tiene ningún escalador así finito para poder pelear la carrera, pero bueno. Y luego Lieja-Bastogne-Lieja, el cuarto monumento de la temporada. Con esos 259 kilómetros, la decana, 4.100 metros de desnivel vertical. Con ese Col de Saint-Roch en el inicio, luego el Col de la Suge, Col de la One. Voy a abrirlo en una pestaña para ver solo la imagen. Estocó, que es ya el lugar donde se empieza a romper todo, con ese kilómetro al 11%. Rosier, que es la más larga, 4,4 kilómetros, pero al 5,7%. Maquisard, 2,5 kilómetros al 5,3%. Desny, que es 1,7 al 7%. Y luego ya la Redoute, con ese kilómetro 600 al 9,3%. Concatenada con Cornemont, que es 1,8 al 4%. Luego Cos des Forges, 1,3 al 7,7. Y luego la Roca de los Halcones, Ross of Acons, de 4,4 kilómetros al 5,8. Y luego hay otra cotilla ahí después, justo concadenada con la Roca de los Halcones. Pero que será supongo que esta. Pero no se la ve al final. La Roca de los Halcones y la Redoute son las grandes ascensiones de la carrera con Estocó. Y aquí lo que manda el recorrido es, si no es el de siempre, es bastante parecido. Sí, ahí lo vemos que un poco de cambio en la parte inicial, pero luego el final es todo lo mismo. Aquí lo que cuenta es la Starlist. Tenemos a Bahrein con Lenny Martínez, a Decaldón con Paul Seixas. Cuidado aquí que podemos tener duelo. Grupama con Guillem Martin, Román Gregoire, Ewen Costiu, Alex Bodan por parte de EF Education, Kwiatkowski, Langelotti, Boquelani, Lorenz por parte de Ineos, Giulio Ciccone y Matías Esquilmos por parte de Lidl Trek, Lennart Van Etten por parte de Lotto Intermarché, Iván Romeo, Rulladria y Kennedy de Brooks por parte de Movistar. Esta le puede venir mejor a Iván Romeo. Pinarello por parte del NSN, Evenepoel por parte de Red Bull Bora Hansgrohe, Max Schachmann, Mauri Van Semenen, Ilan Van Wilder por parte de Sudal, Fran Van den Broek por parte de Picnic, Anders Poldager que ha ganado la Brabanzona por parte del Jayco Alula, Fiorelli y Tulet por parte de Bisma, por parte de UAE, Tadej Pogačar, Benoit Cosnefroy, Pavel Sivakov, Tim Wellens y Domen Novak para poner ritmo los 100 primeros kilómetros. Andreas Kron, Magnus Kort, Tobias Haran Johannesen en 1X. Cristian Scaroni, Clement Champoussin, Diego Ulisi por parte de Astana. De nuevo los dos vascos en Cofidis. Tom Pidcock por parte de Pinarello. Burgos que trae a San Bayar. Supongo que traerán también a Eric Fagúndez. Entiendo que Hugo de la Calle vendrá si no acaba muy mal, si no acaba muy cansada Asturias. Julián Alaphilippe por parte de Tudor y Mark Hirschi. Caja Rural con Otruba, Molenar y Joan Bou de momento. También vendrá Kel Pharma y el Total Energies. Aquí 3 equipos españoles que están muy bien. Es muy buena participación para los equipos españoles. Habrá que ver cómo se rompe la carrera, cómo va a ser el duelo. Está Paul Seixas, está Tadej Pogačar, está Remco Evenepoel. Tenemos muchos grandes nombres aquí. Así que está Gregoire, que le viene mejor este recorrido. Iván Romeo quizás se pueda meter en ese grupo también, dependiendo de si puede aguantar en la subida o incluso cogerles por detrás. Tenemos a Lenny Martínez. No puede ser de otra manera, es el cuarto monumento de la temporada, carrera que pinta preciosa, la veremos el domingo, auténtico carrerón, la Lieja-Bastogne-Lieja, la Liège-Bastogne-Liège. Y vamos a cerrar como siempre con los rankings. UAE evidentemente sigue dominando con 11.000 puntos, Red Bull Bora es segundo ahora con 8.000, el Bisma Lisa Bike es tercero con 7.600, Decathlon CMA CGM cuarto con 6.400. Luego el resto de equipos, Cofidis y Pinarello seguirían ascendiendo a la categoría World Tour.
Descenderían IF Education Easy Post y Picnic Post NL, que Picnic Post NL lo tiene bastante crudo para este trienio. Cofidis, Pinarello y Unibet serían invitados a todo el World Tour. Tudor y Total Energy se irían a todas las Pro Series y luego en las posibilidades de invitaciones para las grandes vueltas, además, estarían Burgos Burpel BH, Caja Rural Seguros RGA, Polti Visit Malta, Care Pharma y Euskaltel Euskadi. Ah, y el Solution Technipo Rally que ha entrado. Rouget Insurance, que sigue quitando un puesto ahí porque el equipo continental sigue ahí metido con 1156 puntos. Euskaltel está a 400 puntos a 300 puntos, perdón, de salir, porque está ahí el Leaning Star también acechando. Solution Tech Nipo Rally, pensé que no había entrado, pero está por 20 puntitos dentro. Así que bastante igualada la clasificación, sobre todo por ese top 30 en cuanto a los ascensos y descensos. Está el IEFA y IEFI Movistar en la cuerda floja, con 200 puntos de margen sobre Unibet y Tudor. Pinarello también está ahí en esa línea divisoria. Así que bueno, de momento los equipos españoles bastante bien, se mantienen todos dentro del top 30, casi 300 puntos el Euskaltel, que es el que el año pasado no consiguió entrar, es un margen bastante bueno, así que a seguir así y a seguir consiguiendo puntos porque tiene bastante buena pinta para el año que viene. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Me la he tirado larga hoy. Es 1 hora 40 minutos de directo. Y nada, nos vemos mañana con más. Mañana con jueguitos, seguramente sea Fortnite. Y luego tendréis en YouTube el vídeo del Pro Cycling Manager, de ese primer tour que hacemos con el GWL Orbea. El miércoles jugaremos Football Manager. El jueves Pro Cycling Manager para correr la vuelta y acabar esa novena temporada. Así que nada, gente, muchas gracias a todos. El lunes volvemos con más ciclismo, con esa Lieja, con esa Vuelta a Asturias, con esa Flecha Valona. Veremos qué